Ey, ¿qué pasa, gente? Pues ya estamos por aquí en otro vídeo, aquí con el cacharro. Pero espérate, ¿esto qué es? Estoy moviendo las piernas. ¿Qué clase de brujería es esta? Esto no es un patinete, niño. Madre mía. Hola gente, ¿qué pasa? Pues bueno, ya lo habéis visto que llevo unos meses usando la bicicleta eléctrica Fido D3 y la verdad es que resumiendo el vídeo estoy bastante contento. Ahora veréis que tengo bastantes cosillas grabadas para ir mostrándolas. Y bueno, os preguntáis que qué me ha pasado, qué pasa del patinete de la bici. Bueno, no os asustéis, que a mí el patinete me sigue flipando, incluso más que la bici. Pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica. Y desde este verano que vinieron Ox con su 09 y Marce con la Fido D2, vinieron por aquí por Granada y la estuve viendo y la verdad es que ya me llamó la atención. Después encima mi hermana me dijo que le hacía falta una bici. En el Electric Granada vi un montón de bici. Bueno, ya me picó el gusanillo. Empecé a rebuscar todas las opciones que había en el mercado. Y al final encontré esta, la Fido. Que en verdad son como tres tipos de bicicletas diferentes que engloban un mismo concepto. Están la Fido D1, la Fido D2 y la Fido D3. Y no quiere decir que la 3 sea mejor que la 1, sino que son un poco distintas y según el gusto o lo que tú vayas buscando puedes pillarte una u otra. Y realmente vi que estas bicicletas, calidad-precio, estaban geniales. O sea, yo no había visto una bicicleta eléctrica con un precio tan reducido. Y no solo eso, sino que mirando por Telegram y por los grupos me di cuenta de que tienen una comunidad gigante. O sea, cada cosa que le pueda pasar a la bicicleta, hasta el último cable que haya, todas las mejoras, toda la información, grupo con experiencias, con ayuda, con lo que quiera, hay muchísimo. O sea, es que esta bicicleta para mí es como el Xiaomi M365 de las bicicletas eléctricas. O sea, el típico patinete eléctrico que veis por todos lados, que es el de Xiaomi, el M365, pues de ese hay una comunidad inmensa y muchísima información. Pues de esta bicicleta es prácticamente lo mismo. Y la verdad es que en cuanto vi toda la información que había, incluso es que se le puede modificar el firmware, cientos de mejoras, de información, de ayuda, de resolución de problemas, o sea, me quedé loco. Y viendo el precio que solía tener, pues lo que hice es ponerme en contacto con todos los distribuidores que conozco así, que se han contactado conmigo en veces anteriores. Y bueno, al final Hanna, que gracias Hanna, por cierto, pues me dijo que me podía enviar una para que la probara y demás, por si me gustaba y me la quedaba. Y estuve un tiempo probándola y he decidido quedármela, porque ya digo que es que me ha encantado. Y la verdad es que han tenido un detallazo también los de Geekbudget, que sin ningún compromiso me la han dado, por así decirlo, ¿sabes? Así que ya digo, yo siempre pongo las mismas condiciones, voy a ser un poco crítico con lo que hay y voy a darle un uso real. O sea, la voy a usar yo para mi día a día. Y bueno, poquito más. Os voy a dejar ya un poco con los vídeos que he ido grabando todo este tiempo y nada. Venga, os dejo con los vídeos. Bueno, gente, pues aquí tenéis la Fido D3. Llevo ya bastante tiempo con ella, unos meses, le he dado bastante caña, la he desarmado entera, he visto todo lo que se le puede hacer, o sea, que le he metido caña y más o menos ya me la conozco bastante bien.
A grandes rasgos, pues es una bici sin cambio, tiene un peñón fijo y tiene un pequeño motor en la rueda trasera de 250 vatios. ¿Por qué? Porque en España no es legal llevar una bicicleta de pedaleo asistido que tenga más de 250 vatios. Si tiene más de 250 vatios ya necesita un permiso especial y toda la historia. Ya veis, la bici es una bicicleta normal y corriente, pero aquí dentro, no sé si habéis visto mis vídeos explicando el tema de hardware y de firmware de los patinetes. Siempre he dicho lo mismo, unos vehículos eléctricos suelen formarse por lo mismo. Una controladora que está aquí dentro, en este caso, en esta caja, que es la que controla los motores y demás. Una batería, que en este caso estaría dentro del tubo este. Aquí dentro estaría la batería. Aquí tiene una tapa aquí debajo. Ahí la veis, la tapa. Pues eso se quita y la batería va metida sin para adentro. Hay un montón de pilas 18.650, las mismas que llevan todos los vehículos eléctricos prácticamente. Nada, esa batería se conecta con la controladora de que hay aquí, que es la que controla los motores y demás. Y nada, de aquí ya iría al motor de aquí atrás. El puerto de carga está aquí, bastante protegido, se sube para arriba. Un cargado aquí con 3 pines y nada, se vuelve a cerrar y fin. Todo es regulable en altura, tanto el manillar como el sillín. Y nada, es una bicicleta que es bastante sencilla de usar. También tiene unos discos de freno bastante apañados, con pinza ahí delante y otra detrás. Y tengo que decir que frena bastante bien. Y nada, bastante buenos los guardabarros, no te moja absolutamente en nada. Tiene aquí delante un foco, un pequeño foco luz para ver el camino y demás, que es regulable en altura, se puede subir o se puede bajar, como tú quieras. Y nada, así sería más o menos el control. Aquí estaría el freno de atrás y aquí el freno de delante. Ambos frenos tienen un cable de acero que hacen que, como veis ahí, la pinza de freno pues se cierre y apresione el disco. Y también tiene, aquí lo veis saliendo, este y este son unos sensores que van por ahí por debajo hasta la controladora. ¿Para qué? Para que cuando frene el motor se apague y no siga funcionando. Tiene lógica. Luego se enciende dejando el botón este del medio pulsado. Lo dejas pulsado y se enciende. Aquí estaría el nivel de carga. Ahora mismo lo tengo más o menos a la mitad, o un poquillo más. Tengo aquí 2 puntos gastados. Y bueno, aquí estaría el botón de la luz. Le das y ahí ves que se enciende. Le vuelvo a dar y se apaga. Y esto sería el claxon. Mirad cómo suena. Tengo que decir que es muy fuerte. La verdad es que está genial el claxon este. El manillar también es regulable. Para adelante o para atrás, quitar esto de aquí y esto ya se mueve en este sentido. ¿Veis? Ya se vuelve aquí a apretar y ya quedaría otra vez fijo. Perfecto. La bicicleta esta funciona de dos formas. Una es que cuando empieza a pedalear, aquí debajo, mira, ¿veis esto de aquí? Esta pieza que hay aquí en el pedal, sale un cable que llega hasta la controladora. Pues bien, eso es el sensor de pedaleo. Entonces ese sensor de pedaleo es el que se encarga de saber si estás moviendo los pedales o no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú empiezas a mover los pedales, el motor se conecta y te empieza a asistir y te ayuda a que la bicicleta se mueva. Entonces, con muy poco esfuerzo de pierna, puedes generar bastante fuerza con la bicicleta. Y esto se nota sobre todo en cuestas y cosas así, o sobre todo en sprint y demás. Os digo que para moverse por el tráfico de una ciudad, el motor eléctrico, para tener esa entrega de potencia extra, de poder salir sin entorpecer mucho, es una gloria. Os lo digo yo que lo he estado probando bastante y es que estoy bastante contento con ese sentido. Luego hay 3 modos. Está el low, que es el bajo, mid, que es medio, y high, que es alto. Pues esto es la fuerza con la que te va a asistir el motor. Si tú empiezas a pedalear y estás en low, pues el motor tendrá un tirón suavecito. Si le damos aquí al más,
En medio, pues lo mismo, empiezas a pedalear y el motor te va a asistir un poquito más fuerte. Le das otra vez aquí, high, y ya cuando pedalees, pues cuando empiezas a pedalear, el motor ya te va a dar un tirón que la verdad es que se nota bastante. Esto también está hecho para que cuando dejes de pedalear, el sensor de pedaleo le manda una señal a la controladora y te apaga el motor. ¿Eso qué quiere decir? Que si no estás pedaleando todo el rato, el motor se te va a apagar. Tiene unos segundos de delay, como de que se queda activo, o sea, tú dejas de pedalear y se queda activo unos segundos y se apaga. Esto sobre todo yo lo uso cuando hay resaltos en la carretera, voy pedaleando, cuando me acerco al resalto dejo de pedalear, me pongo un poco de pie para que no me choque el culo al subir el resalto y el motor sigue unos segundos activo y me ayudan a subir el resalto sin ningún problema y poder amortiguar poniéndome de pie. Y la verdad es que para cosas así está genial. ¿Qué pasa, Sergio? Pues nada, está grabando, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa, tronco? Acabamos de salir de la reunión muy importante. Pues sí, que estamos aquí en el apartado de movilidad del Ayuntamiento de Granada y bueno, que vamos a probar la bici de vuelta a casa, son unos 10 kilometrillos, a ver cómo va. Así que vamos a quitar aquí el Vale. Bueno, gente, pues ya veis, aquí por ejemplo este día fuimos a una reunión con los de movilidad porque estábamos liados desde la asociación con reuniones para ver qué se hacía con los patinetes eléctricos y este tipo de cacharros. Y bueno, en este caso pues fui con la bici. Y bueno, que ya digo, que en general muy contento. Vamos, hombre, Mi bicicleta en concreto, una bicicleta rígida, que aguanta unos 120 kilos encima. Seguro que tiene un margen más amplio incluso, pero bueno, ponen 120 kilos para que no tengáis problemas en el tema de garantía. Pero se ve bastante robusta la bicicleta. No la he probado con lluvia fuerte, pero sí la he probado con el suelo empapado y tal y cual. Las ruedas van geniales, no los guardabarros igual. En ese sentido no he tenido ningún problema. Y he estado mirando en el grupo de Fido y demás y la gente no ha tenido ningún problema usándola con lluvia ni historia. Y como veis, pues van muy a gusto por carretera con una bici eléctrica, sobre todo entre el tráfico y demás. El tirón que te da la bicicleta con la ayuda del motor eléctrico es una gloria para ir entre los coches y sentirte uno más del tráfico, ¿sabes? Y no sentir que estás estorbando y ponerte cuando tú quieras a la velocidad que tú quieras. También te das cuenta de una cosa y es que realmente a los patinetes eléctricos todavía le queda bastante trabajo que hacer. Bueno, les queda, digo que nos queda a todos los que usamos patinetes eléctricos como en mi caso, porque cuando tú coges una bici como esta y te metes por carretera te notas mucho más tranquilo, o sea, notas que te respetan mucho más. Cuando yo con el patinete eléctrico noto más miradas, noto esa cosa de que todavía no se han acostumbrado la gente a ver los patinetes eléctricos por el tráfico. Y eso ya la bicicleta lo tiene ganado y realmente se nota porque yo iba por mi carretera y era uno más. Y bueno, en temas de la Fido ya he comentado que son como 3 bicicletas que abogan por un mismo concepto. Unas bicicletas calidad-precio muy buenas, bicicletas eléctricas urbanas, y bueno, hay 3 tipos, como ya he dicho antes. Están la Fido D1, la Fido D2 y la Fido D3. Ya he dicho que la D3 no tiene que ser mejor que la D1, simplemente tienen cosas diferentes. Por ejemplo, la D1 se pliega completamente por el medio, la dobla y es que queda totalmente reducida. Esta, por ejemplo, no se puede doblar por el medio. También la forma es algo diferente y tal. Y hay versiones de la D1 con más batería incluso. Después está la D2, que es como la D1 pero con amortiguador. Y después está la D3, que cambia el diseño completamente, no se dobla por la mitad y tampoco tiene amortiguador. Entonces ya, según lo que tú vayas buscando, puedes elegir una u otra. Las ruedas de la D3 también son diferentes y cosillas así. Son muchos detalles que tienen de diferente que tú tienes que ir revisando con cuál te queda. En mi caso, la ventaja que yo veo principalmente en la D1 y en la D2 es lo plegables que son. Es que prácticamente que las metes en un cajón. Bueno, estoy exagerando un poco, pero vaya, son muy plegables. Y yo como realmente no necesitaba eso, pues me he guiado más por la estética. A mí la D3 realmente me parece más bonita
Y como ya digo que yo a mí no me hace falta doblarla tanto, con que se plegara el manillar hacia abajo para mí era suficiente, pues ya está, me he pillado la de 3. Si vosotros necesitáis, yo qué sé, meterla en el maletero de un coche, o yo qué sé, o guardarla en una taquilla o algo así, pues quizás las dos primeras opciones pues vienen mucho mejor. Todas estas tres opciones las venden en colores blanco y color negro, en ambos de estos, ya es al gusto de cada uno. Y aparte hay otra pequeña cosa que comentar. Uno de los puntos negativos de esta bicicleta que se podría decir es que como si te quedas sin batería, manejar la bici en modo clásico, sin el motor activo, es una bici bastante durilla. Porque aparte de tener las ruedas pequeñas, el diseño del cuadro y demás, y los cambios que son fijos, o sea, es de un solo piñón estas tres bicis que comento, pues entonces se puede hacer un poco durilla. Se puede usar perfectamente, sobre todo si la ciudad es plana. Como veis aquí en el fondo, yo me puse un rato, apagué la bici y me puse a pedalear con ella sin el motor, y realmente se puede. Iba por una zona plana, tal y cual, y se puede. Lo que pasa es que ya digo que es durilla. Entonces esto se puede solucionar realmente con otras dos variantes que hay de estas tres bicicletas. Ya hemos comentado, está la Fido D1, la Fido D2 y la Fido D3. Pero luego la Fido D2 y la Fido D3 tienen otra variante que es la Fido D2S y la Fido D3S. Esa S viene de shifting o de shift en inglés, que significan cambio. Entonces son estas dos versiones de la bicicleta, pero con cambio de marcha. Tienen un plato con varias marchas y la verdad es que eso ayuda muchísimo a usar la bicicleta y a tener un desempeño más amplio. Si quieres gastar menos batería o incluso si quieres usarla sin batería. Así que así que se quedaría la tabla más o menos. Tenemos la D1, que es muy plegable y tiene una versión con más batería. La D2, que es como la D1 con amortiguadores y así más detallicos. Y después la D3, que no es tan plegable y no tiene amortiguador. Después estaría la D2 con cambio y la D3 con cambio. O sea, al final nos quedaríamos con con 6 tipos de bicicleta que más o menos son el mismo concepto, pero con peculiaridades que según el gusto de cada uno, lo que quiera buscar, pues están ahí. Y bueno, ya digo, también la que yo he elegido, la D3, es rígida, no tiene amortiguador. Entonces, a lo mejor si hay muchos resaltos o cosas así, se puede notar. En ese sentido, yo os recomiendo que si no queréis preocupar por eso, compraros la D2 que trae un amortiguador. Para mí, yo creo que a grandes rasgos, la mejor de todas las Fidos que hay, si te pones un poco objetivo, es la Fido D2S. ¿Por qué? Porque es muy plegable, porque tiene amortiguación y porque tiene cambios de marcha. O sea, lo tiene todo, básicamente. Así que, bueno, ya ir eligiendo lo que vosotros queráis. Yo me he quedado, he premiado un poco la estética y como la voy a usar por ciudad, pues tampoco me importa mucho el amortiguador. No tengo ningún problema, he ido por todos lados, hasta incluso por tierra y no la he notado incómoda. El precio de todas pues suelen rondar entre los 400, 500 euros o cosas así. Que ya digo, pues una bicicleta eléctrica que tú empiezas a mirar y casi todas cuestan 1000 euros, pues dices, coño, es que está de puta madre. Y bueno, a mí los de Geekbudget me dejaron también unos cupones, que si os interesa la bicicleta o queréis probarla o lo que sea, pues mira, os dejo los cupones por aquí debajo en la descripción y demás, y le echáis un vistazo. Pues bien, estos serían los tres modos, pero ¿qué es lo que ocurre? Que esto no solo afecta al pedaleo. En España lo que se puede usar es una para que sea una bicicleta de pedaleo asistido y entre en ese tipo de regulación. El motor no puede ser más de 250 vatios, todas las Fido son de 250 vatios, así que en este sentido no hay problema. Y solo puedes usar pedaleo asistido hasta 25 km/h. ¿Qué quiere decir? Tú pedaleas, el motor te empieza a dar potencia y cuando llega a 25 km/h el motor se debe apagar. Si sigue continuando a partir de 25 está prohibida en España. Y hay otra cosa, esto de aquí es un acelerador. Mira, si levanto aquí un poco la bicicleta y le doy aquí al acelerador, mira. ¿Veis? Pues
Este acelerador, en teoría, en España no se podría usar. O sea, o si queréis usar la bicicleta, no uséis esto, o quitáis el acelerador directamente de la bicicleta y usar solo el pedaleo asistido. O incluso se puede modificar el firmware de esta bicicleta, que en un futuro lo haré, para desactivar el acelerador y mejorar el pedaleo. Porque ya os digo que esta bicicleta no está totalmente optimizada para mi gusto a lo que es la ley de España. Pero bueno, esto de low, mid y high también le afecta al acelerador. Si tú lo tienes en bajo, el acelerador va a acelerar más suave. Y conforme subas la de esta, pues va a acelerar más fuerte. O sea, estos tres niveles afectan tanto al pedaleo asistido como al acelerador. Bueno, retomando el tema de luces, la luz delantera está bien, pero trasera solo tiene un catadióptrico de estos rojos para reflejar las luces y que te vean bien, y es poca cosa. Bueno, en los pedales también tiene aquí un poco, pero yo creo que no es suficiente. Así que recomiendo las típicas luces que se le suelen poner a las bicicletas detrás. El sillín está bastante bien para colocarla. Y nada, tengo pensado hacer un vídeo después de este en un futuro en el que voy a tunear bastante la bici. O sea, le voy a dar un toque de pintura, le voy a modificar el firmware, le voy a poner mejores frenos, le voy a poner luces por aquí, yo qué sé, le voy a tocar de todo, ¿sabes? También es posible que le ponga un cambio de marcha a la bici esta, le pondré un cambio de marcha que se pueda ir dando por aquí y bastantes cosas más, la verdad. Luego, en temas de acabado y demás, la verdad es que esta bicicleta está genial por el precio que tiene. Tiene muy buenos acabados, muy buenos materiales. Incluso detalles como la organización de cables, aquí con sus rulicos, todo muy bien puesto, pillado con brida. Está bastante bien pensado para que no moleste, organizado todo, la verdad es que está genial. Por cierto, otro detalle, la pata de cabra, genial, súper bien hecha, robusta, clava la bici recta, que esto no, por muchos golpes que te metan, es que no te la tiran. O sea, la pata de cabra está genial, Cuchi. Es que es bastante rígida, está muy bien hecha. ¿Habéis visto eso? La verdad es que mis días es para la pata de cabra también, niño. Luego, las ruedas son de 16 pulgadas. La verdad es que están bastante bien. Corrección, las ruedas de mi Fido son de 14 pulgadas, que lo pone aquí. Lo que pasa es que me he liado y también se ha liado mucha gente en internet poniendo que las D3 son de 16, porque las otras Fido sí que puedes encontrarlas con ruedas de 16 pulgadas, pero la mía en concreto son de 14. Otro consejo es que cuando llegue, revisad bien la presión de las ruedas, que viene aquí también la presión, pone que son de 35 a 45 psi o de 1,4 a 3,1 bares. O sea, son dos formas de medir presión diferentes. Ya según sea vuestro inflador, pues le metéis este margen de PSI o estos de bares según vuestro gusto. Ya digo que a mí me venía súper desinflada, casi a la mitad de lo que debería, ¿sabes? Una vez que la inflé, la verdad es que se notó un montón la mejoría. Os recomiendo un inflador de estos que tenga un medidor de presión, y como veis aquí vienen las dos escalas. Vienen los bares aquí en rojo y los PSI en blanco. Así que ya sabéis, no tiene pérdida. Lo lleváis entre el 2,5 y el 3,1 en bares y fin. Suponiendo que tenéis la rueda de 14 pulgadas como yo. Si no, mirad en el reverso de vuestra rueda que pondrá la presión que necesita. Son chiquitillas, lo que hace que puedas tener bastante agilidad y que pille bastante velocidad más rápido. Tiene sus desventajas, pero la verdad es que 16 pulgadas es un tamaño bastante bueno para sortear cualquier obstáculo de la carretera y demás. Yo creo que es un tamaño bastante aceptable para una bicicleta. Es una rueda bastante pequeña en comparación a una bicicleta clásica, pero ya digo, es una bicicleta urbana, vais por la ciudad, y yo creo que con este tipo de rueda va de sobra, vaya. Y bueno, lo que he comentado antes, se puede quitar aquí, subir o bajar el sillín como tú quieras, se puede quitar incluso para que no moleste. Luego esto también lo quitas y puedes bajar o subir esto también. Y luego aparte aquí tiene un enganche que lo mueves hacia el lado, bajas la palanca esta
y se puede plegar el manillar entero. ¿Veis? Una vez que habéis plegado esto, podéis quitar el sillín y la verdad es que la bicicleta queda bastante recogida. A ver, resumen de mi experiencia. Estoy muy contento con esta bici. Yo hacía ya muchísimo tiempo que no me montaba en una bici. Yo no tengo ninguna técnica ni nada. O sea, yo me subo a la bici y muevo las caderas malamente, los pies, me pongo posturas raras. Y aún así he visto la bici bastante cómoda y que responde genial. O sea, prácticamente me hacía rutas de bastantes kilómetros y llegaba y no estaba ni cansado. Y realmente notaba las piernas de lo típico, de que llevaba mucho tiempo sin usar una bici, pero subía unas pedazos de cuestas que alucina, y cuando llegaba arriba estaba cansado, pero no como correspondiente a la cuesta que he subido. Si quieres os dejaré por aquí un vídeo de una pedazo de cuesta que hay, que madre mía, que eso hasta casi el coche le cuesta subirlo. Y llegué arriba y no estaba realmente cansado, porque es que el tironcillo de asistencia que te da el motor es genial. A grandes rasgos, mi resumen de esta bici es que es muy recomendable. Si queréis una bici eléctrica barata, yo ya lo he dicho muchas veces, es genial esta bicicleta. Como ya he comentado antes con lo del cambio de marcha, realmente esta bicicleta yo creo que va pensada para trayectos relativamente cortos. ¿A qué me refiero a esto? Pues que más o menos en modo puramente eléctrico, yo creo que te hace unos 30 kilómetros, más o menos. Por ejemplo, la D3 con la batería de 8 amperios que tengo yo, de 8,7 amperios. Me hace unos 30 kilómetros. Entonces, para el día a día en una ciudad, yo creo que 30 kilómetros está muy bien. Pero si ahora te quieres hacer una ruta de un montón de kilómetros, pues a lo mejor se te puede quedar algo corta. Y en ese sentido, tendréis la opción de comprarle una batería y ponerse una batería más grande, que se le puede hacer sin ningún problema. O incluso pillaros la versión que tiene en cambio de marcha, porque realmente se nota mucho la diferencia. Yo, por ejemplo, se la voy a poner de forma casera, porque como ya os he dicho, existe un grupo de Telegram de esta bicicleta que es una pasada, que te explican prácticamente todo lo que se le puede hacer. Y ya digo, se le puede poner de forma casera un cambio de marcha a cualquiera de estas bicis. Y yo se lo voy a hacer en un futuro. O eso, o comprarla ya la versión que lo trae. Ya digo, en este grupo hasta incluso se puede modificar el firmware, porque es que he estado haciendo pruebas y realmente esta bici, que viene de China y demás, allí la regulación será de otra forma, pues aquí en España, como ya he comentado, el acelerador no se puede usar. Entonces todo depende de la asistencia al pedaleo, que tendría que darte una asistencia hasta 25 km por hora. Entonces he estado haciendo pruebas y he visto que realmente la asistencia al pedaleo de esta bici empieza muy fuerte, y conforme se acerca a los 15 km hora, 20, entre los 15 y los 20, cada vez se va suavizando más hasta que más o menos se deja de darte asistencia a los 20 por hora. Pero realmente en España es legal hasta los 25, por lo que no está totalmente optimizado. Eso sí, si le das al puño al acelerador que tiene, aquí hice una prueba sin tocar los pedales, dando a tope con el acelerador, sí que te da asistencia hasta 25, incluso te da un poquillo más. Entonces en este sentido se le puede modificar el firmware para optimizarla muchísimo más a lo que es en España. Se le puede modificar el firmware y poner que el pedaleo te dé asistencia hasta 25 por hora sin ningún problema, o sea, que te dé toda la potencia hasta los 25 por hora y que ahí te corte. Entonces ya estarías más dentro de la regulación. También se puede desactivar el acelerador. Esto tiene un montón de modos de control de crucero, se le puede poner al modificarle el firmware. También se le pueden poner un modo de ayuda por si tienes que subir una cuesta empujando la bici, le das unos toques al acelerador y te ayuda a subirla. O sea, se le puede hacer miles de movidas a la bicicleta y en ese sentido estoy muy contento. Ya sabes que más o menos las velocidades máximas de esta bicicleta pues rondan los 25-30 por hora. Le dé o no a los pedales. Si dándole al acelerador, que es lo que más optimizado está, ya digo, llega a unos 30 como mucho.
Y como ya he comentado, su limitación máxima que tiene esta bicicleta yo creo que son las baterías que lleva, que ya digo que hace unos 30 kilómetros, más o menos. Puedes conseguir un poquillo más quizás pedaleando y tal y cual, pero más o menos la media rondaría por ahí. Y en general yo he hablado con mucha gente que tiene la bicicleta y está muy contento con ella. Y yo me uno a eso, ¿sabes? Bueno, gente, acabo de llegar del apartado de movilidad del ayuntamiento y he hecho unos 12 kilómetros y como veis aquí he gastado 2 rayas de batería. Así que podría hacer unos 20 y poco, diría yo. Porque en las últimas líneas el rendimiento de la bicicleta seguramente baje. En todas las baterías, las últimas líneas tardan mucho menos en gastarse que cuando está cargada. Bueno, y aquí veis. Bueno, y la carga, falta decirlo, pero es como todos los cacharros eléctricos de este tipo. O sea, conecta a la luz el cargador, se pone en verde, levanta aquí el puerto de carga y lo enchufa. Y esta luz se pone en rojo. Cuando la bicicleta esté cargada al tope, pues la luz se pondrá en verde y ya está, lo desenchufa y fin. Y bueno, aquí veis, L de left, este iría el pie izquierdo, y R de right, este iría el pie derecho, o sea que tienen posición, tened cuidado. Y bueno, aquí estáis viendo un unboxing que hice, pero realmente esta bicicleta que estoy sacando de la caja no es mi actual bicicleta. ¿Y por qué? Porque una vez que acabé de sacar la bicicleta, la estuve probando y vi que se me quedaba parpadeando las luces del panel. Eso quería decir que era un código de error. Si parpadean las luces de forma constante, me daba 4 parpadeos y se apagaba, es que la bicicleta tenía algún tipo de error, o sea que me había venido así. Lo que hice, básicamente yo ya tenía pensado hablar con los de Geekbudging y que me trajeran otra que había venido rota. Lo que pasa es que aún así, para no tener que pasar todo el coñazo de tener que devolverla y demás, pues intenté ver a ver si podía arreglarla yo mismo, si era alguna tontería y tal. Entonces me metí en el grupo de Telegram y ya veis que me tiré una noche entera, que di un cursillo intensivo de Fido. En un solo día la desarmé entera, probé 1000 cosas, estuve comprobando si funcionaba el acelerador con un voltímetro, estuve desenchufando todos los sensores, estuve acotando el problema hasta el último punto. Si os interesa realmente este tema, os dejo un enlace en la descripción donde empieza toda la historia, porque es que parecía que la bicicleta estaba embrujada, os lo digo en serio. Movía el manillar hacia los lados y saltaba el error. Si no la tocaban no pasaba nada, pero era solo si movía el manillar y era una locura. Me costó lo más grande encontrar el problema, pero bueno, gracias a la ayuda del grupo de Telegram y tal, que saben un huevo y no tuvieron ningún problema en ayudarme, al final encontramos el problema y era que, como veis, ya me fijé cuando me lo trajo el repartidor, la caja tenía un agujero por la que sobresalía parte del cable del motor. Por lo que se ve, los transportistas maltrataron mucho la caja, la estuvieron arrastrando y demás con el cable del motor por fuera y al final se lo cargaron.
Y bueno, pues ya digo, esto fue una cosa de los transportistas. Entonces, ¿qué hice? Hablé con los de Geekbuying, oye, mira, que los transportistas se han cargado la bici, que aquí está el problema, que tal y cual. Y bueno, me dijeron que me hicieron unas cuantas preguntas sobre todo lo que había pasado, que le mandara fotos. Y no tuvieron ningún problema. Se la llevaron y en una semana me trajeron una nueva. Y esta ya iba genial. Así que nada, ya digo, dejo el enlace al grupo de Telegram de Fido, de Fido España, y el enlace en concreto de toda la movida, que me tiré toda la noche con la bicicleta y con la gente de ese grupo, intentando dar con el fallo, descartando cosa por cosa, haciéndole pruebas, ya digo, que parecía que estaba embrujada, tío. Y poquito más tengo que decir. Por aquí creo que voy a ir dejando el vídeo. En un futuro seguiré sacando más vídeos, mejorándolo un poco, dando experiencias más actualizadas y tal y cual, gente. Así que nada, por aquí lo vamos dejando y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Sounds of love.